Se hace muy largo enero. Sí, ¿tienen esa percepción también en Estados Unidos, Brandon? De que enero es un mes muy largo. Sí, sí. Ah, Por el clima, especialmente. También, ah, Sí. cierto. mirá. No, acá el calor y el hecho de que tenemos las vacaciones de verano y las fiestas, la Mm, Navidad, el Año Nuevo, hay como todo se detiene en enero. No puedes hacer nada en enero acá. sí. En Mm, Argentina también. Sí. Siempre lo que no me gusta de enero, justamente en Venezuela, es lo mismo, que todo se detiene. Entonces, cualquier procedimiento, cualquier cosa que tengas que hacer, es como ya, espérate a febrero. Pero Sí. luego, en febrero, viene el carnaval. Entonces, mm. otras vacaciones. Entonces te dicen, ok, espérate a marzo. En marzo, normal, tranquilo. Pero luego en mayo es en abril. Luego en abril es Semana Santa. Entonces, Sí, una semana donde nadie hace nada porque es Semana Santa. es igual. Tú dijiste carnaval. Carnaval, ajá. Participas. No mucho realmente, porque algo chistoso que pasa es que siempre en el carnaval, not someone dies, no esa no es la palabra, pero como alguien sale herido en el carnaval. Cada Alguien, sí. año. Sí, todos los años, porque es como la gente bebe mucho alcohol y pelean. Entonces, Y, es y- es una locura, porque el carnaval es como que toda la gente se reúne y caminan por toda la ciudad, pero es como 97 degrees. You don't want to work outside. exacto. Y Y toda la entonces, gente está tomando, hace demasiado exactamente. calor. Y siempre en algún punto, probablemente tipo 4 de la tarde, alguien pelea. Y entonces todo el mundo sale corriendo en el carnaval. Es parte de la celebración. Yo creo, es que todos los años siempre hay una pelea en el carnaval. Es como, no sé. Ay, no. Es muy loco, pero siempre hay una pelea en el carnaval todos los años, sin falta. Mm, me gustaría chequearlo. Me gustaría experimentarlo. No, no, Una vez en mi vida. no. Yo tenía unos amigos que hacían circo. Ellos eran cirqueros y entonces andaban en zancos, ¿sabes? ¿Cómo es zancos en inglés, Brandon? ¿Qué es eso? ¿Psychos? Zancos. ¿Tú sabes cómo se dice, Iván? Zancos. No, no. Como people that Son on sticks, like those people that are Oh, muy like, altos. tall, ¿sabes? Muy altos, caminan como en palos. ¿cómo se llama en Unos no, español? pero no sé cómo se llama en ¿Cómo se inglés. llaman en inglés? Stilts. Ajá, como Stills. dos Ok. palitos, ¿verdad? Y Es caminan. como stilt walker, stilt guy, Ah, stilt. Eso, en Pero español son posiblemente tú cirqueros. sabes, Iván, en teatro, ¿no? Es más Ajá, por eso común pensé en que Iván ahí. sabría. sí, no sé el término en inglés, la verdad. Porque claro, le decimos zancos, pero no, nunca. Es interesante. Pero Nunca lo uso en español o en el tema inglés. de Claro. la anécdota es que esto, sabes que cuando vas en zancos es muy inestable. Entonces hubo la pelea y cuando le ocurre la pelea, todo el mundo sale corriendo. Entonces estas personas en zancos tuvieron que agarrarse, como abrazarse a un poste de luz para no caerse. Y me imagino el carnaval es diferente entre los países, en Brasil, en Sí, Venezuela, en Colombia. creo que ocurre siempre en la misma fecha, pero no, Ujú. pero son diferentes. Sí, es más popular en Brasil, ¿no? El más Somos de popular es el de Brasil. Brasil. En Argentina también celebran carnaval. Sí, sí, se celebra. Obviamente el más icónico es el de Brasil, el de Río de Janeiro, pero en Argentina siempre hay celebraciones por carnaval y algo que todavía no he experimentado, pero tengo muchas ganas, es el carnaval en el norte. Mm, El norte de Argentina, Catamarca, Tucumán, hay unas cosas muy bonitas en carnaval con disfraces y todas cosas muy tradicionales que sí, es muy lindo. Disfraces. Aprendí recientemente, de hecho, disfraz. Es Esta como palabra muy Halloween el carnaval acá por los disfraces. disfraz. Nosotros no nos disfrazamos, pero creo que el carnaval es como nuestro Halloween. Mm, exactamente. Es Halloween en español también. Se llama Halloween.
Está el Día de Muertos de México, pero creo que es otra cosa. Sí, Mm, sí. Tiene como más connotación religiosa el Día de Muertos. Halloween perfecto. no es religioso, ¿verdad? Día de los Muertos o Halloween. Halloween, no. No es the same, no es lo mismo, porque Halloween creo que no es de religión. No. ¿O sí? En cambio, el Día de Muertos sí. Eh, de hecho, me sorprendió mucho que las cabezas de calabaza, ¿cómo se llaman? Jack something, ¿no? En inglés, Jack Jack. Lantern. Eso. Jack o Lantern. Y me encanta porque una de mis películas favoritas de niño era las del, ¿cómo se llama? Misterioso Mundo de Jack. ¿Sabes cuál es, Iván, no? La de Tim Burton, sí. Esa. Pero no sé cómo se llama Hey, ¿cómo se en llama? Nightmare Before Christmas. eso, pero en español se llama algo así como The Wonderful World of Jack. El Algo así. mundo de Jack, algo así. Sí, Ajá. sí, sí. ¿Es el nombre en español? Sí. El mundo de Jack. Pero me gusta mucho. Todavía me gusta, pero de niño me gustaba mucho. Sí, sí. Ok, perfecto, amigos. Gracias por estar aquí. Y estamos en vivo, estamos streameando ya. Entonces, tenemos un tema hoy que me interesa mucho porque soy estudiante de español, no soy nativo. Ok, el tema de hoy es ¿cuál es el peor consejo que reciben los estudiantes de español? Ok, entonces, ¿quién que es para Iván o Jorge primero? Sí, creo que hoy me toca. Sí, esta vez Ok, Iván. te toca Iván, ¿no? Te Sí, toca sí. Iván. Ok, perfecto. Ok, primero, ¿cuál es un consejo sobre el aprendizaje de idiomas con el que no estás de acuerdo? Yo creo que todos los extremos y todas las promesas mágicas son para evitar, son para tener cuidado, siempre, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado con alumnos que querían entrar a las clases siempre como que yo hable en español y ellos en inglés. No hablaban una palabra de español. Oh, Y sí, no recuerdo de dónde lo habían sacado, un método en internet de no sé quién, pero por supuesto esto era muy limitado, puede ser una buena idea para una clase, pero no todo el tiempo. Y lo que pasaba es que sí, probablemente podía entenderme un 80%, pero luego no podía decir nada, no podía hablar. Y cada clase que pasaba era más difícil que hable porque iba siendo cada vez más complicado. Entonces, sí, todos los extremos, todas las soluciones mágicas de, oh, habla como un nativo en 7 días, exacto. desconfíen. Sí, Sí, no es posible, ¿no? Toma Ujú. mucho tiempo para memorizar todo, para, no sé, sentir diferente. Es una personalidad diferente en otro idioma. Pero es la verdad, ¿no? Como en línea, en 7 días, en 30 días puede hablar como nativos, pero no es la verdad, ¿no? Y para No, ti, no. Jorge, ¿cuál es un consejo Va, sobre el aprendizaje de idiomas con el que no estás de acuerdo? lo mío va por ahí, por lo que dijo Iván también, y es que más que un consejo, yo creo que es un concepto que la gente tiene de medir su nivel. Esto pasa mucho cuando estás aprendiendo inglés o español, que tú siempre quieres saber tu nivel, quieres saber si eres principiante, si eres intermedio, si eres avanzado, pero realmente no es posible porque cada test es diferente. Por ejemplo, cuando aprendes inglés, eh, tú quieres llegar a ser C1, es como tu meta, es ser C1. Pero si tomas un test de proficiency, puede que tú seas C1, pero luego tomas otro test, el de Cambridge, que no es de proficiency, y eres A2. Entonces, te confundes, o soy A2 o soy C1. Y luego hay cursos que te ofrecen C1, que te ofrecen B2, y yo en lo personal creo que eso no es posible que te lo enseñen en un curso, porque eso toma tiempo. Es como del A1 al B1, sí te lo pueden enseñar y sí puedes más o menos calcular. Pero claro, cada persona aprende diferente, cada persona tiene un tiempo diferente. Entonces,
es muy difícil medir en tiempo, decir, vas a pasar a B2 en 3 meses. Es imposible porque cada persona es diferente, le aplica diferente tiempo. Ujú. Y ya luego a partir del B1 yo creo que se complica, porque es como para pasar a B2 te toma, no lo sé, un año. Y luego de B2 a C1, 5 años. Entonces, creo que el peor error que una persona puede cometer es enfocarse en el nivel, porque de repente hablando eres C1, pero escribiendo yo creo que yo escribiendo soy A1 en inglés, porque yo escribo horrible en inglés, puedo hablar muy bien, pero Mm, soy horrible escribiendo. Y eso me dice algo, me dice que necesito leer más en inglés. Entonces, al final los niveles solamente sirven para darnos cuenta de qué necesitamos mejorar, pero como el lenguaje consta de tres cosas, que es la lectura, escritura y el habla, pues puedes tener muy buena habla y muy mala escritura, o muy buena lectura, pero muy mal habla. Entonces, no hay que fijarse en los niveles. Creo que lo peor es fijarse demasiado en los niveles. ujú. Sí, y nunca lo he chequeado. No, no sé mi nivel, pero puedo hablar con nativos, tengo amigos hispanohablantes. No me importa mucho cuál nivel. No es importante para mí. Ujú. B2, B1, C1. No es importante porque no uso en mis conversaciones. Exacto. Al final, creo que la única razón de que midas tu nivel es que vayas a hacer una prueba o vayas a trabajar o algo así, pero del Mm, resto no es recomendable enfocarse en el nivel. Más bien, yo creo que en lugar de ayudarte, te limita, porque mentalmente, si tú lees que eres, no lo sé, A2 y tú pensabas que eras B2, mentalmente tú te sientes como de, pues soy muy malo hablando español o soy muy malo hablando inglés, cuando realmente no es así. Pero por eso creo que no es bueno enfocarse en los niveles, ni en promesas de vamos a enseñarte C1 o vas a hablar como nativo en 6 meses. Eso no va a ocurrir. sí, sí. O también he escuchado también en línea, mucha gente dice, solo necesitas escuchar el idioma, Sí. solamente no necesitas hablar. ¿Es la verdad o una mentira, Iván? Sí, como decía antes, eso a mí me parece desbalanceado. Ujú, No creo que sea útil, un programa de esas características. Puede ser un punto, ¿no? Una clase donde nos focalicemos en escuchar y, por exacto. supuesto, todo lo que el estudiante pueda hacer en su tiempo libre, si tiene 20 minutos, escuchar un podcast, escuchar una canción, eso es súper útil, pero de ahí a decir no hables, solo escucha, y creo que va a traer desequilibrio. Menos divertido también, porque en mi También. caso quiero aprender español para hablar con humanos, con Sí. personas. Entonces, Exacto. sí. Y para ti, Jorge, Yo solo voy a decir algo muy sobre chistoso. input. Yo creo que eso de solamente escuchar y no hablar solo funciona si eres un bebé. Es, Mm, porque así aprendemos cuando somos bebés, pero cuando eres un adulto, eso no funciona. Porque yo creo que las personas que hacen este tipo de contenido o que dicen eso, quieren centrarse en que así aprenden los bebés. Pero claro, a los bebés les funciona y les toma ¿cuánto? 2, 3 años, 4 años, a empezar a apenas decir unas pequeñas palabras. Les toma 4 años a los bebés. mm, Entonces, yo creo que sí pudieras aprender así, pero te va a tomar 7, 8, 10 años. Hay niños que a los 5 años hablan muy bien, pero hay niños que tienen 8 años y todavía no hablan bien. Entonces, creo que eso solamente funciona con niños y yo creo que a veces ni siquiera con los niños, porque la diferencia entre un niño al que le preguntan cosas y un niño al que nadie le pregunta nada es que al niño al que le preguntan cosas aprende a hablar muy rápido. Yo tengo dos sobrinas. Tengo una que desde muy pequeña siempre le preguntan cosas, le preguntan todo, y ella tiene 6 años y habla súper bien, habla muy, muy bien. Y luego tiene amigas que
tienen la misma edad y no hablan igual de bien que ella. Entonces, incluso en los niños es importante hablar, no solamente escuchar. Mm, sí, Sí, y quiero agregar también que es justamente si vamos a hablar de cómo aprenden los niños, ellos tienen un deseo inmenso de poder comunicarse. Justamente el niño intenta producir lenguaje todo el tiempo, no es solo una cosa pasiva que escucha y luego por arte de magia de repente, ¡pum!, ya habla el idioma. No, no, es justamente que el niño desea poder comunicarse y todo lo que escucha intenta repetirlo. Así Sí. que sí, como decía Brandon también, ¿no? Bueno, es una forma también aburrida. sí, sí. Y también cuando hablo, yo creo que mi habilidad de entender está mejorando también Sí. al mismo tiempo. Porque te estás escuchando a vos mismo también. Exactamente, en contexto, con Mm, una conversación. Entonces es diferente. He escuchado en línea algunos sitios webs. Necesitas escuchar por 1000 horas antes de hablar. Pero ellos venden un programa para escuchar, entonces tiene sentido. Claro, les conviene. Sí, exacto. 1000 años antes de hablar. No, Es es demasiado bastante tiempo. mucho tiempo. Mil Mucho años. Wait, ¿dije años? años. Horas. Oh, no, Sí, no, sí, no. A 1000 años. No, no, 1000 horas. Permiso. Mil sí, horas antes de hablar. sí, No, sí. es una mentira. Justamente Porque Iván dijo algo. Ah, no, pero mil, continúa. 1000 horas hablando, tu español va a mejorar mucho. 1000 años, Ujú. 1000 horas en conversaciones. Me imagino tu nivel es avanzado. Sí, mucho. Justamente estábamos hablando de que los niños tienen un deseo inmenso por expresarse y justamente cometen errores, muchos, muchos errores. Justamente ahí también Iván mencionó que hay una zona que dijiste que se llama Tucumán, ¿no? ujú. Eh, los niños, por lo menos a mi sobrina le pasó, que ella pensaba que microondas era el pronombre. Era como microondas, tu croondas. Ella había entendido que eran microondas, tucroondas, sucroondas. Ella pensaba que el nombre de la máquina era croondas. Ah, Es Claro. muy sí. interesante el proceso mental que tienen no solamente los niños, sino también nosotros cuando aprendemos un idioma, porque para ella, obviamente no le enseñaron gramática, ella solamente estuvo escuchando y hablando, pero Mm, en su mente entendió que el objeto era croondas, entonces era el croondas de mi papá, el croondas de mi mamá, y lo mismo hacen la referencia con Tucumán, entonces no es Tucumán, es Micumán, Sucumán. Mecomán. Sí. Ok, Iván, ¿crees que los principiantes deberían empezar a hablar desde el primer día? Sí, yo creo que eso es muy útil, sobre todo para animarse y romper la barrera del ridículo, ¿no? Como, ok, es mi primer día, tengo permiso para equivocarme. Y Mm. eso ya levanta un peso enorme, que también como docente de teatro lo veo mucho, ¿no? Primero uno tiene todo esto, no quiere pasar el ridículo y es como, bueno, no, ve ahí y date cuenta de que no es la muerte de nadie. Te vas a equivocar, es obvio que no vas a ser excelente porque es tu primer día. Entonces, sí, creo que a nivel personal, a nivel de preparación, es muy bueno ya empezar a hablar desde el primer día, aunque sea, hola, me llamo Iván, soy profesor, vivo en Argentina. Ya, eso es excelente y te afloja, ¿no? Te libera de un montón de cosas. Es bueno para tu confianza también cuando Ujú. hablas. Al menos lo básico, como dijiste. Mi nombre es Brandon, soy de los Estados Unidos, me gusta aprender cosas, no sé. Yo creo que es muy útil desde el primer día. ¿Y para ti, Jorge? Yo creo que también es importante porque le da mucho confianza al Mm, estudiante. Si en un primer día ya tú puedes decir, hola, soy Jorge, soy de Venezuela, tengo 26 años.
Es muy importante que en ese primer acercamiento con el estudiante, especialmente si tienes estudiantes from scratch, en la primera clase ellos puedan ver que ahora saben leer en español, que pueden entender cómo suenan las cosas en español. Y entonces ya no Mm, lees, no sé, dulce luz, es el dulce de leche. Ya tú sabes cómo se dice. Ya tú sabes cómo se pronuncia Jorge. Ya sabes cómo se pronuncian varias palabras en tu día a día. Y también sabes presentarte. Cuando tú terminas una clase donde tú sabes presentarte y sabes cómo leer el nuevo idioma, es un éxito. Ya después las siguientes clases es solamente reforzar eso que aprendiste. Por eso es muy importante. sí, sí. Y la diversión. Es más divertido hablar. Me encanta. Yo recuerdo mis clases con ustedes. Cada clase, conversaciones. Yo creo que sin gramática, pero durante una conversación aprendes la gramática en contexto. Sí. Yo creo que eso es importante. Y para ti o para ustedes, ¿tú creo que, o Iván, tú crees que es importante aprender la gramática, como se dice, separado de las conversaciones o juntos? ¿O Bien. depende de la persona? Sí, es una buena pregunta porque, como decía al principio, creo que es importante mantener cierta flexibilidad y cierta atención al alumno. Entonces, es innegable que hay personas que se sienten más cómodas con una buena estructura, ¿no? Entonces, quieren tener todo ordenadito. Y bueno, es como, ok, vamos a dártelo. En general, yo creo que es mejor ver la gramática integrada a la conversación, no verlo como algo separado, sino como un ida y vuelta, diríamos, ¿no? Como, bueno, conversamos un poco y eso nos ayuda a ver algunas cosas gramaticales de estructura. Pero de nuevo, hay alumnos que necesitan más estructura y otros menos. Entonces es Mm, bueno como profesor tener flexibilidad al respecto. mm, sí, buena respuesta. ¿Y ti, Jorge? Lo que dice Iván es excelente y es cierto. Hay estudiantes que son muy gramáticos, quieren aprender la gramática primero y luego hablar. Hay estudiantes que solamente quieren escuchar y ver qué sale. O como dicen, hacer las cosas sobre la marcha. La realidad es que sí hay que ser flexible y entender la gramática también, como por lo menos yo lo veo así. Cuando yo era niño me daba mucha curiosidad cómo funcionaban las cosas. Entonces, si tenía un destornillador, las destapaba para ver cómo eran por dentro. La gramática es eso. Tú estás hablando y es como estás viendo el exterior de la conversación. Cuando tú usas la gramática, es como abrir la conversación para ver qué hay adentro, por qué están ahí esas cosas, el por qué de que estás hablando así. Ese es el sentido de que hay personas que necesitan entender por qué hablan así y personas que son como más más pasionales, más de corazón, de que quieren sentir la conversación y no precisamente, no la necesidad de entender, sino de sentir la conversación. Mm, Hay que saber tener un equilibrio entre ambas, porque la gramática siempre va a ser necesaria, no a un nivel excesivo, pero sí por lo menos los básicos, de manera que si preguntas algo y te dicen es un adjetivo, tú sabes lo que es. Pero no hay que enfrascarse demasiado en ella, porque en la vida real muy poco vas a usar la gramática. sí, sí. Ok, perfecto. Y para ti, Iván, ¿es posible llegar a hablar español con fluidez usando solo aplicaciones? No, claramente las aplicaciones tienen un límite y lo que te garantiza la fluidez es el lenguaje vivo. Mm, Hablar con otras personas, escuchar. Yo creo que la interacción es lo mejor. Sí, por eso mm, valoro tanto lo que tenemos en Spanish Brain, la parte de la mm, comunidad, ¿no? Como un montón de personas aprendiendo el mismo idioma, interactuando entre sí. Creo que eso
además de mejorar muchísimo el proceso de aprendizaje, es mucho más divertido, es una experiencia humana súper interesante. Así que obviamente no voy a condenar el uso de aplicaciones, tienen su función, tienen su utilidad, pero bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado? Hace 2 años practico con esta aplicación, pero no puedo ni pedir un café. Eso es la historia más clásica. Creo que me ha pasado muchísimas veces como profesor que me han dicho eso. Entonces, no, yo creo que es necesario una práctica consistente y si uno puede interactuar con humanos, sean otros estudiantes o profesores, bueno, su proceso va a ser mucho mejor. Sí, muchos estudiantes dicen, he estado usando una aplicación por 1 año, 2 años, pero no puedo hablar, no puedo tener una conversación básica. Entonces sí, pasa, definitivamente. ¿Y para ti, Jorge? Opino exactamente lo mismo. Realmente las aplicaciones creo que son buenas como un primer acercamiento al idioma para entender pronombres, colores, cositas así. Pero si no hablas con personas, es como tener un montón de información, pero sin un orden. Es como tener un libro con las páginas sueltas y sin los números. Entonces, conoces muchas cosas del español, pero realmente no sabes cómo darle un orden en tu cabeza. Y creo que también lo más importante de tener clases con personas reales es que la interacción humana, la experiencia humana es muy parecida indiferentemente de la cultura. Como cuando comenzamos hoy, que te pregunté si también ustedes sienten que enero es un mes muy largo. Esa es una experiencia humana. O como cuando en mis clases hago alguna referencia a que las mamás siempre te dicen cuando llegas de la escuela, cámbiate. Eso lo hacen en todas las culturas, cámbiate. Pero necesitas hablar con humanos para saber acerca de esa interacción y para que alguien más te diga, oye, sí es verdad, mi mamá también hace eso. O oye, sí, yo también siento que enero es un mes muy largo. Eso nunca te lo va a poder dar una aplicación porque necesita ser alguien que haya vivido la experiencia humana y así para todo. Mm, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es por eso que la comunidad es muy popular, porque en el mundo de IA es muy fácil hablar con una computadora. Todo el día puedes hablar, pero no es lo mismo. Como la computadora no tiene alma como los humanos. Entonces, yo creo que especialmente en español, yo creo que es un idioma, es arte, es romántico, no sé, entonces es necesario hablar con personas para aprenderlo en total. Sí. ¿Quieren aprender más idiomas? Tú me dijiste, Iván, chino, ¿no? Sí, Mandarín. mira, me interesa la cultura china porque practico artes marciales, pero me intimida un poco el idioma chino. Siento que es muy difícil. Pero Mm, quizás, sí, si quiero seguir aprendiendo esas cosas, probablemente tenga que aprender chino en algún momento. mm. Si tengo que decir idiomas que quiero aprender en el corto plazo, me interesa el portugués por la cercanía con Argentina, con Brasil, y Mm, porque me gusta mucho la literatura portuguesa, brasilera, la música, y también el italiano, justamente también por la literatura y bueno, por mis raíces que sí, tengo antepasados italianos y siento una conexión con esa lengua. sí. ¿Y cómo los aprenderías? Bueno, trataría de conseguir un buen profesor, trataría de conectar con personas que estén intentando aprender también. Y otra cosa que haría, es algo que ya hago, que es Mm, consumir medios en ese idioma. O sea, a mí ya por escuchar mucha música portuguesa o por leer en portugués obras que yo ya conozco, ya siento una conexión con el idioma
y hay una conexión afectiva. Entonces, eso ayuda mucho. Así aprendí el inglés. Así que sí, con eso, con deseo de hablar, con deseo de aprender, con deseo de entender. Sí, sí, sí. Y para ti, Jorge, ¿hay otro idioma en tu futuro y cómo lo aprenderías? Justamente, al igual que Iván, me gustaría no el mandarín, sino el japonés. Lo que ocurre es que, volviendo al tema en conexión con lo que hablamos hace un momento, no es tan fácil conseguir personas de Japón que quieran hablar contigo. Entonces, lo que más creo que sería más cercano a aprender sería el portugués, que me llama mucho la atención porque mi hermana vive en Brasil y lo mismo, me gusta la música de Brasil, me gusta mucho la historia también del portugués, es muy interesante, e incluso los días de la semana, todo, hay mucha historia en Brasil, es muy interesante. Entonces, realmente creo que el japonés me gusta el alemán, pero con más capacidad de poder hablar con personas me llama más la atención de momento el portugués. Y hay muchas similitudes entre español y portugués. He Sí, escuchado. aunque yo creo, sí es verdad, aunque yo creo que eso, en lugar de ser una ayuda, resulta siendo también un impedimento, porque terminas hablando como un spanglish, sería un portuñol, que no termina de ser portugués ni termina de ser español. Normalmente yo me he dado cuenta que en portugués las palabras suelen ser la tercera palabra que utilizarías en español. Por ejemplo, no sé cómo se dice en pedestrian, ¿no? En inglés, people that walks. Pedestrian. Pedestrian. Pedestrian, esto. Pedestrian en español sería peatón. Entonces, la segunda o tercera palabra que yo utilizaría en español sería transeúnte. Esa es la palabra para peatón en portugués. Y así con muchas palabras, necesito, en portugués es preciso. Entonces, Mm, terminas hablando un portuñol. Por eso no es tan bueno que estén tan cercanos. sí. Es un buen tip. No, me interesa mucho en japonés. Sí, de hecho voy a comenzar a aprenderlo pronto. Poco a poco, con un maestro probablemente. Y me gustaría, no sé, ver anime o algo, películas en japonés también. Pero me gustaría visitar Japón. Es muy bonito. Sí, la cultura de los samuráis me interesa mucho. Mm, Estoy jugando un videojuego en español, Ghost of Tsushima, con Mm. PlayStation, completamente en español para mi input comprensible. Y no sé, me interesa mucho la cultura, la historia de los samuráis. Yo creo Muy que lo interesante. estoy viendo. Tienes que probarlo, Jorge. Creo que lo tengo. Ah, no, no tengo este. Tengo otro. Que también está ambientado en Japón. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, me imagino hay muchos juegos similares Sí, la sobre... cultura de Japón es una cultura muy rica y muy interesante también. Porque ellos llevan miles de años ahí en Japón. Mm, Y como eso es muy interesante, pero ¿sabes algo que también me gusta de Japón? Es el terror japonés. mm, Porque como Japón es un país que ha pasado por tantas guerras y cosas medio creepy, el ujú, terror japonés es totalmente diferente al que podamos imaginar en nuestros países. mm, Siempre son cosas muy, muy auténticas, muy suyas, que tú lo ves y tú dices, esto viene de Japón, esto tiene que venir de Japón porque necesariamente. sí, Corea también, yo creo que tiene Sí. películas de terror muy únicas. Y yo creo que todo eso tiene que ver con la cultura, porque al tener una cultura tan antigua, y tan estricta, creo yo también, eso genera que el terror represente algo diferente, porque uno ve el terror de nuestros países, por lo menos bueno, en Estados Unidos siempre son como motosierras o cosas así, ¿sabes? Ujú, Y en nuestros países, por lo menos no diría que de Argentina, porque acá es más tropical que Argentina, siempre son como personas con machetes o fantasmas, cosas así. Pero en Japón son mucho más descriptivos y creepy, no sé. sí, sí. Tengo dos preguntas rápidas aquí para ti, Iván.
¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? En general en la vida, Sí, sí, ¿por qué no? Es profunda. sí, sí, sí. Yo creo que seguir mis pasiones. Mm, Siempre estar en contacto con eso que te apasiona y bueno, darle para adelante, no preocuparte tanto por lo que la sociedad espera de vos o las mm, personas. Y ahora me acuerdo de algo que siempre dice mi maestro de Tai Chi sobre su maestro chino de Tai Chi, mm, que él siempre, su maestro siempre le decía a su hija, si algo no te hace feliz, no lo hagas, solo haz cosas que mm. te hagan feliz. Y creo que tiene algo muy cierto esa frase, ¿no? Como no pierdas tu tiempo en cosas que no tienen sentido, haz lo que realmente Mm. sea importante para ti. Sí, me gusta, no pierdas tu tiempo. ¿Y Jorge? No sé si pueden ver a mis gatos que están peleando de fondo. Sí, sí, estaba viendo ahí la pelea de Teniendo Limón y Zeus. Sí, lo veo. El gatito. están teniendo una batalla ahora. Yo creo que más que un consejo, algo que he aprendido en la vida es que uno no se construye solo, no existe el hombre que se construya solo. Durante tu vida siempre van a haber muchas personas que te han ayudado a construirte de una u otra forma, a Mm, tanto cosas buenas como cosas malas. Y al final uno termina siendo como la suma de todas esas experiencias y de todas esas personas que te ayudaron a llegar al lugar en donde estás. Entonces, por medio de eso, yo creo que uno puede llegar muy lejos en la vida, pero siempre siendo agradecido de todas las personas que te ayudaron en tu proceso. Y como dice Iván, cuando uno es como dice Iván, yo conecto también con eso y pienso que cuando uno es agradecido y uno hace lo que le gusta, uno puede llegar a verdaderamente encontrar la plenitud en la vida, porque estás agradecido con lo que haces y con las personas que te ayudaron a llegar a donde estás ahora. mm, sí, es necesario. Ok, gracias, gracias. Para ti, Iván, ¿qué harías con $1,000,000? Eh, Si tienes ahora. Ahora mismo, para empezar, supongo que quisiera viajar un poco, es una deuda que tengo, no he viajado mucho, así que destinaría eso a viajes, o sea, tendría Mm, que administrarlo de alguna manera. Y sí, el resto me preocuparía por vivir una existencia más o menos cómoda. Y bueno, $1,000,000 es bastante dinero, así que creo que lo usaría para construir un teatro. Eso me encantaría. Construir un teatro aquí, en este pueblo tampoco hay muchos teatros, así que eso sería maravilloso para mí, tener un espacio donde poder hacer mis obras, ensayar y darle lugar a otros grupos. mm, qué bien, qué bien. Buena respuesta, un teatro. Qué bien. Ok, Jorge, para ti. Creo que al igual que Iván, yo viajaría también. Probablemente me gastaría como 50,000 viajando a varios lugares. No sé, quiero ir a Japón, como les comenté el podcast pasado, quiero ir a toda Asia para ver todos esos templos, al Tíbet. Quiero recorrer todo eso. No me llaman tanto la atención las ciudades grandes, como, no lo sé, Mm, Nueva York o algo así, pero sí me llaman la atención las ciudades antiguas. Así que probablemente sí iría a ciudades antiguas en Europa. Eso sería mm, respecto a viajes, ciudades antiguas, lugares como el Gran Cañón. em, y luego, el resto del dinero probablemente compraría algo en Estados Unidos, alguna empresa o algo para tener una visa y mudarme a Estados Unidos y pues seguir haciendo otro millón. Muy inteligente. exactamente. Sí, sí. Me gustaría poner más dinero en el negocio para crear más dinero, pero también me gustaría viajar mucho en un país hispanohablante para mi siguiente inmersión de español, porque yo creo que necesito hacerlo pronto. Para avanzar mi nivel, necesito
¿cómo se dice? No es inmersionarme. Hay otra forma de decirlo. Somer, como Sumergirse. ¿qué es eso? Sumergirse. Sumergirse. Wow, sumergirse. Ujú. Sí, eso es simple, no sé. Me gustaría dar mucho dinero también a mi familia. Qué bien. Entonces, perfecto, tenemos el en vivo. Es más común decir transmisión, stream o en vivo o vivo. Yo diría stream. Stream. Sí, stream y en Argentina también podemos decir vivo, así solo, el vivo, Ok, pero stream está muy bien. stream tiene sentido. Ok, ¿quién tenemos en el chat? Ok, tenemos Tracy. Hola Tracy, ¿estás en el chat todavía? También tenemos Desiree. Y Desiree tomando clases contigo, Jorge, mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál de las dos deciré? Porque tenemos dos deciré. Tenemos deciré McElroy y deciré Friedman. Ah, es la mexicana, Ah, McElroy. la mexicana. Sí. Me gusta el acento de los mexicanos. Sí. Estoy Y más tiene acostumbrado. muchas expresiones también, como no te creas. ¿Qué es eso? No te creas es como just kidding. Como cuando le dices algo a alguien en ese modo, ya, just kidding. Acá en Venezuela diríamos mentira. Como en lugar de no te creas, diríamos mentira. Mm, O te digo sí, algo y luego te digo, no, mentira. sí. Yo recuerdo la jerga en México. Mucha jerga. Sí. Porque me quedé ahí por 5 meses. Claro. ¿Recuerdan? Porque Sí, muchas sí. veces tomando un café frío con coco, un cóctel en la playa, tomando clases de español. Creo que la gente de México también es muy amable, suelen ser muy amables, muy, muy, muy amables. Sí, sí, estoy de acuerdo. En el chat, Desiree, Tracy, tenemos Lex. ¿Algunas preguntas para nosotros? ¿Algunas preguntas, amigas? Y para ti, Iván, ¿has visitado México? No he visitado México, pero me encantaría. Es una cultura que me gusta mucho y también me gustaría visitar los templos y sí, siento que es un lugar muy amplio que tiene muchas cosas para ofrecer. Mm. Hay muchas, ¿cómo se dice en español? Pirámides. Pirámides. Pirámides, sí. Pirámides. Me gustaría ver los pirámides Sí. en México. Y es súper interesante porque algunas pirámides, creo que es la de Chichen Itza, tiene como una resonancia que cuando aplauden hace el sonido del pájaro. ¿Cómo se llama el pájaro? Del quetzal. Quetzal, claro. Iba a decir Es, Quetzalcóatl, pero ese no es ese no es el pájaro, ese es el dios. Claro, exacto. El quetzal es el pájaro. Entonces, ah, cuando aplauden, el rebote del sonido en la pirámide hace el sonido del canto del pájaro. Es una locura. wow. Y cuando el sol baja por la pirámide, la sombra hace la forma de una serpiente, que ese sí es el Quetzalcóatl. Claro, la serpiente emplumada. Sí, Exacto. sí, sí. Tenemos Wow. que hacer un stream en Chichen Itza. De verdad. Sí, un día. Un día. Qué bien. Yo recuerdo también Machu Picchu. Yo fui a Machu Picchu hace muchos años. Antes de mi español. No hablaba español. Wow. ¿Y Pero, qué tal te fue con la altura? oh, mi cabeza, dolor de cabeza. Mucho, mucho. Fue muy difícil para mí. Pero vale la pena. Vale la pena porque es inolvidable ese lugar. El sentimiento, el aire, todo es diferente. Hay también muchas, como se dice, lamas. Llamas. Oh, Llamas. llamas. ¿Hay Sí. Sí, llamas en en todas Argentina, partes. Iván? Creo que en el norte sí es más común que haya llamas. Sí. Mm. Llamas. Tiene sentido. Yo Pero, recuerdo la primera vez que he conocido un argentino ujú. y el hombre dice
¿para llevar o para aquí? Y yo, yo dije en el momento, llevar, ¿qué es eso? Entonces, llevar. Oh, llevar, ok, entiendo. Pero Sí, ¿para sí, llevar o para aquí? Porque estaba comprando algo. Pero me gusta mucho el acento, la forma de hablar. Ok, tenemos una persona. Ok, una pregunta aquí en el chat. Ujú. Edub Alaska dice, ¿cuáles son tus lugares favoritos para visitar en Venezuela y Argentina? Iván y Jorge, gracias. Ok, Lugares empezamos favoritos con Iván. para Iván. Muy buena. Yo creo que en Argentina mis lugares favoritos fueron Patagonia, en el sur. Me encanta Patagonia, es un lugar mágico. Y bueno, donde vivo yo, en las sierras de Córdoba, lo elegí para vivir porque me gusta mucho. Me gustan mucho las montañas, los lagos. Creo que lo que tiene de bueno Argentina es su variedad. Por eso también cuando voy a visitar a mi ciudad, Rosario, que tiene 1 millón de habitantes, es mucho más grande, también disfruto mucho la vida nocturna, la vida cultural, el río. Así que sí, eso es lo bueno, tienes para elegir. Pero creo que si tuviera que elegir un lugar así que digo, oh, wow, esto es increíble, Patagonia, sí. Me gustaría visitarlo también. En Patagonia hay pingüinos, ¿no? Sí, hay Quiero pingüinos. ir a Patagonia. Sí, sí, sí. Recuerdo que cuando tenía 12 años fuimos con la escuela a Puerto Madryn, que ya es más cerca de la península. Y sí, vimos las ballenas, vimos los pingüinos y sí, fue como increíble. Yo te pregunto porque yo he visto videos de argentinos pescando y es como están pescando tranquilos y tienen un pingüino al lado y le dan pescado a los pingüinos. Creo que no es bueno darles pescado porque se acostumbran, pero es como el pingüino se acerca y le dan pescado, está ahí sentado con ellos y probablemente está haciendo mucho frío, pero ellos están ahí pescando con un pingüino compañero. Me encanta. Y para ti, Jorge, un lugar en Venezuela que te gusta mucho. Wow, creo que es difícil porque a pesar de que es un país relativamente pequeño, creo que es más pequeño que Alaska en tamaño. Eh, Tiene muchísimas cosas increíbles. Hay una cueva que mide 11 kilómetros de largo y entonces entras por aquí y sales por el otro lado y tiene como formaciones de cuarzo, de quartz y es muy interesante. También tenemos la cascada más alta del mundo que está acá, que tiene el Salto Ángel. Y arriba de estas mesetas es un ecosistema totalmente diferente. Las plantas son carnívoras porque por las nubes no hay suficiente luz solar, entonces ellas comen insectos y hay toda una, toda como un sistema biológico diferente arriba en la meseta. Mm. Este, y las playas de Venezuela también son súper interesantes, son súper bonitas, porque hay muchos manglares y mangrove. En los manglares hay flamencos de los rosados. Seguí flamencos. Es muy bonito. También tenemos salinas, que son como de donde sacan la sal, que son rosadas y son como kilómetros y kilómetros de salinas rosadas. Hay muchas cosas chéveres. Tenemos también el cable car más largo del mundo. Está acá, en Venezuela también. Y es tan alto que tienes que tomar como fases, como la primera fase y luego estás, no sé, 2, 3 horas y luego la segunda estación, porque si subes de una, te da mal de páramo, porque es muy alto. Mm. Wow. Entonces, hay muchas cosas chéveres. Yo recomendaría las playas, que es como lo menos extremo. Mm. Cable car también es cable car en español. Teleférico. 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 Claro. Teleférico. El teleférico más largo del mundo está acá en Venezuela. ¿En serio? Sí. No sé si es el más largo o el más alto, puede que me esté equivocando, pero por ahí va. Déjame revisar. Sí.
Ok, gracias Alaska y Dub Alaska, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Algo más en el chat, mis amigos? ¿Algunas preguntas? Desiree, Tracy, también Lex, ¿algunas preguntas? ¿O todo bien? Ha sido un buen podcast, me gusta mucho. Me encanta. Vamos mejor. Es el más alto. Se llama Teleférico de Mucumbarí y se eleva a 4.765 metros. Wow, Es muy Dios. alto. Es muy alto. me imagino es muy famoso. Sí, mucha gente va y como te digo, tienes que subirlo por etapas, porque si subes en una sola, la altura te afecta. Mm. Sí, sí, me imagino. Ok, perfecto, amigos. Entonces, ¿algo más para nuestros estudiantes? Unas palabras por ellos. Siempre agradecer la presencia, la verdad que eso es muy importante para nosotros, que acompañen estos podcasts y todo. Y sí, siempre muy agradecidos. Me gusta la palabra agradecido. Mm. La uso mucho. Creo que mi palabra favorita también es agradecido, como habrán visto cuando lo dije. Sí. Y realmente también agradezco mucho a la comunidad, también a las chicas que siempre van a mis clases, que están siempre ahí. Y bueno, decirles que esta semana lo hicieron muy bien, de verdad se esforzaron mucho y dominaron el tema ya para la última clase que tuvimos. Así que realmente eso, o sea, lo están haciendo muy bien, se están esforzando mucho y han mejorado muchísimo en todo el tiempo que llevamos juntos. Sí, sí. Ok, y también tengo mi outro. Gracias por escucharnos. Si quieren practicar español todos los días, únanse. He estado practicando con únanse. Me gusta mucho. Únanse a nuestra comunidad con el enlace en mi bio. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.